Buen día, mi nombre es Irene Estefanía Hernández Gómez, soy estudiante en primer semestre de la Universidad Autónoma del Estado de México en la Facultad de Derecho. Voy a exponer características de la norma jurídica. Y primero, una norma jurídica es un mandato o regla que tiene como objeto dirigir el comportamiento de la sociedad. Esta va a conferir derechos e imponer deberes a los individuos y debe respetarse, ya que si se incumple puede suponer una sanción. Empezaré con las características de la norma, con la unilateralidad. Toda norma jurídica tendrá siempre dos partes: el sujeto o evento a quien señala la norma y el organismo que se encarga de que ésta se cumpla. Las normas unilaterales son aquellas que únicamente van a conferir obligaciones o derechos. Son unilaterales cuando por su perfección requieren de la voluntad de una sola parte, que puede ser una sola persona en el caso del testamento, o la voluntad de varias personas, pero que son una sola parte, porque su voluntad es expresada con el mismo sentido. Caso contrario, tenemos a la bilateralidad. Son aquellas normas que al mismo tiempo que confieren derechos, también van a conferir obligaciones. Ejemplo de esta es la ley de tránsito, donde quienes están sujetos a la norma son los conductores y peatones, mientras que las autoridades viales son las responsables de velar por su cumplimiento. Otra característica es la interioridad. Se dice que la norma es interior cuando regula la intención o convicción del ente que tiene que cumplir la norma. Consiste en el cumplimiento de la norma efectuada con pleno convencimiento del sujeto. Esta norma no es visible. Por otro lado tenemos la exterioridad, que es cuando cuando regulan la conducta visible del individuo, prescindiendo de la intención o convicción del ente que tiene que cumplir la norma. La norma jurídica únicamente tiene en cuenta la adecuación externa de la conducta con el deber estatuido de la norma, sin importar la intención o convicción del sujeto obligado. Se opone a la interioridad en la cual el cumplimiento del deber no se realiza solo de acuerdo con la norma, sino conforme a los principios y convicciones del obligado. Otra característica de la norma es la autonomía, que son aquellas que son creadas por el propio ente que las va a cumplir. Es la potestad de dictar normas jurídicas y por tanto de crear, elaborar un derecho propio o derechos autonómicos. Frecuentemente conlleva la capacidad de orientación política en la que puede incluir actos de cualquier tipo, sean o no normativos. En todo caso, la autonomía se refiere siempre a poderes limitados que se ejercen en una sociedad organizada y con forma estatal. Por otro lado, la heteronomía son aquellas que son creadas por un ente diferente al sujeto que tiene que cumplirlas, y esta es impuesta aún en contra de su voluntad. Significa que la norma es impuesta por una persona o organismo externo al sujeto que debe cumplir esta norma, independientemente de si está de acuerdo con ella o no. Un ejemplo de esta es cuando en un país se crea un nuevo impuesto, donde las personas o empresas a quienes les corresponde pagar el impuesto deben cumplir esa obligación, aunque estén en contra de esta norma. Tenemos también la coercibilidad. Estamos en presencia de una norma coercible cuando el cumplimiento se puede exigir a través de un tercero. Quiere decir que el cumplimiento de las normas se obliga a través de sanciones. Además, las autoridades pueden recurrir a la fuerza para hacerlas valer. Un ejemplo de esta característica es cuando una persona irrumpe en propiedad privada y al cometer este delito se hace acreedor a una sanción. Además de esto, las fuerzas policiales o las autoridades competentes pueden desalojarla haciendo uso de la fuerza en caso de que ésta se niegue a salir. Caso contrario a esta es la incoercibilidad. Por el contrario, se dice que estamos en presencia de una norma incoercible cuando el cumplimiento de la norma es voluntario.
Es por tanto la imposibilidad de imponer un cumplimiento de la norma o forzarlo. En este caso, la norma puede ser decidida por el individuo si quiere cumplirla o no, y no se va a ser acreedor a una sanción si decide no cumplirla. Las características de la norma jurídica específicamente son exterioridad, bilateralidad, heteronomía y coercibilidad, de acuerdo a lo que se acaba de explicar. Por último, como conclusión, las normas jurídicas ayudan a regular la convivencia dentro de la sociedad utilizando la ley y haciéndose valer por las autoridades competentes. Las características de las normas nos ayudan a saber de qué manera se utilizan dentro de la sociedad y qué tanto control tenemos como individuos en la elección de hacerlas valer en nuestras acciones. Las normas jurídicas, a diferencia de otras normas, deben ser respetadas puesto que el incumplimiento de ellas puede merecer una sanción. Y por último, es importante saber clasificar las normas y tener conocimiento de sus características, sobre todo en el ámbito legal, para su aplicación y hacerlas valer. Por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por su tiempo y espero haber podido explicarme de manera correcta.